Después del cambio de ministro de Seguridad Pública, el discurso del nuevo titular, Ricardo Perdomo, contiene evidentes diferencias con el de su antecesor. La desaparición de las pandillas es nuestro objetivo, ha dicho, una afirmación que Munguía Payés nunca realizó. Entre tanto, Estados Unidos continúa presionando el proceso de tregua entre pandillas, concentrando acciones contra la Mara Salvatrucha. La embajadora Carmen Aponte ha dicho esta semana que su país podría pedir la extradición de varios líderes de la MS, después de que el Departamento del Tesoro señalara a 6 de ellos y apuntara la confiscación de sus bienes. Así pues, tras haber sido introducido de lleno en la campaña política que vive el país, el proceso de tregua está ahora en una especie de impasse en espera de que se complete el gabinete de seguridad y se concrete la política que seguirá el nuevo ministro. Hoy vamos a conversar con Francisco Bertrán Galindo, exministro de Seguridad Pública durante el gobierno del expresidente Francisco Flores. Pero además, nuestro invitado también es abogado de la empresa italiana Enel, por lo que intentaremos actualizar ese caso que está siendo investigado tanto en la Asamblea Legislativa como en la Fiscalía General de la República. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Francisco Bertrán Galindo es abogado y notario graduado de la UES, con una maestría en Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de Washington, Estados Unidos. Durante el periodo del expresidente Francisco Flores, fungió como ministro de Seguridad Pública, cargo que dejó en 2002 para convertirse en asesor jurídico de la presidencia. También ha ocupado diversos cargos dentro del Estado como ministro de Gobernación, ministro de Justicia y del Interior, superintendente del sistema financiero y presidente del Fondo Social para la Vivienda, entre otros. Ha sido consultor directo para el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la Agencia de Cooperación Alemana GTZ, así como en proyectos nacionales financiados por fondos nacionales y de organismos de cooperación. En este año ha vuelto a estar en la palestra mediática al ser el apoderado legal de Enel, empresa italiana que en la actualidad mantiene un litigio con el Estado por la administración de recursos nacionales. Además, recientemente calificó como incorrecto el fallo de la Sala de lo Constitucional, que mandó a destituir a los titulares de seguridad y la PNC. Por su experiencia en la realidad nacional, hoy lo tenemos en nuestro set para conversar acerca de la seguridad pública, la clasificación de criminales internacionales que ha extendido Estados Unidos sobre dirigentes de la MS y otros temas de interés de los que hablaremos, como es costumbre, francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es jueves 13 de junio de 2013. Les saludamos a ustedes por estar desde muy temprano atentos a este espacio de entrevista. Saludamos a aquellos que nos ven a través de la web en www.tvx.com.sb y les recordamos que nuestras redes sociales están abiertas para su participación en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Esta mañana queremos hacer, o por lo menos poder aproximarnos a un balance sobre la gestión en seguridad pública a 4 años de gobierno del presidente Mauricio Funes. Y además también vamos a aprovechar con nuestro invitado para actualizarnos sobre la situación que se realiza actualmente en torno a la investigación de CEL y Enel. Nuestro invitado, bueno, por supuesto es una persona que está involucrada en ambos temas muy de cerca. Él es Francisco Bertrán Galindo, exministro de Seguridad Pública y representante legal de Enel. Quiero dar la bienvenida nuevamente a Francamente. Es un gran gusto estar de nuevo con usted. Señor Galindo, quisiera que iniciáramos hablando de seguridad pública, dado que usted conoce muy bien el tema y me gustaría, bueno, de una manera muy amplia, muy general, conocer también cómo ha valorado esos 4 años de gobierno, de esos 4 años de gestión en materia de seguridad pública, en el sentido de destacar también esos logros y esos desaciertos que ha tenido el gobierno en esta materia. ¿Podemos por tratar de ver? Bueno, quizás empecemos desde el concepto más macro, es decir, creo que el gobierno llega sin un plan concreto, en general, a casi todas las políticas del gobierno, por un lado, pero seguridad era una de ellas. El gabinete que llega originalmente es un gabinete de mucha formación político-ideológica y inicia con un proceso que, para ponerle un nombre, digámosle, de mano blanda, por un lado, y por el otro lado de un balanceo ideológico dentro de la policía. Y le aclaro a qué me refiero. Llegaron tanto el que hoy acaba de renunciar como el anterior viceministro, eran desde
desde la vida civil defensores del concepto garantista en relación a la legislación y el tratamiento de los delincuentes. Focalizaban bastante y que debía centrarse todo más en la prevención que en el combate. Y cuando llegan al gobierno arrancan con estos discursos. Estos discursos generaron a la base de la fuerza policial muchos problemas porque los delincuentes empezaron a actuar con más fuerza y con más violencia, y eso es natural, es decir, si ellos sienten que la fuerza pública baja la guardia, pues ellos atacan un poco más. Y por el lado de la policía, dentro de la policía, siempre ha venido un conflicto entre las fuerzas que venían de la izquierda, que son oficiales de la policía, y los oficiales que venían del ejército. Esa pugna, cuando llega el gabinete, se redirecciona a favorecer a los oficiales que venían de la izquierda y a sacar a los oficiales que venían del ejército, sin importar si eran buenos o malos. Esto debilitó, descontroló todos los avances operativos de la policía y se sumó a ese primer fenómeno. El presidente en algún momento, cuando se percata que esto está generando un verdadero problema y que la policía ha perdido operatividad, decide rescatar el sector de seguridad pública. Y para ello cambia el jefe de la inteligencia de Estado, cambia el ministro de la seguridad pública, cambia el director de la policía. En ese contexto llega Munguía Payés al ministerio. Ahí llega Munguía Payés. Munguía Payés, al inicio, pareciera plantear aquella lógica de que voy a tener una especie de mano dura, poner los militares afuera de los centros penales, pasa todo eso, y las pandillas deciden hacer un contraataque. El contraataque consistió en matar a policías, en matar a soldados y acentuar el efecto en el transporte. Solo, en ese aspecto es decir, realizan un contraataque porque ellos ahora si ven amenazados, ven que se deja de ser flexible la política de seguridad que traía Manuel Melgar, es lo que usted está diciendo. Digamos que dentro de esa perspectiva empieza un juego de fuerza, ¿verdad? Probablemente sí. Bueno, ya Manuel Melgar en la parte final, él hace un giro también y ya habla ellos empezaron a usar la palabra el control del delito, por no decir la represión del delito, ¿verdad? Pero ese era un tema tabú en el inicio del gobierno, pero cuando la cosa se sale de las manos, entonces empiezan a usar esa palabra. Cuando llega Munguía, aprieta el tema de los centros penales, pone perímetro militar, meten fuerzas militares en algunas zonas, como por ejemplo la colonia Italia, y empieza todo un fenómeno de ese tipo. El contraataque es este que le estoy diciendo, es decir, pero más que respuesta a la política de Melgar, es al cambio de política al que le mete Munguía Payés. O sea, pero sí, entonces hay un cambio sustantivo en cuanto al abordaje del combate al delito con Munguía Payés respecto a Melgar. Son dos enfoques totalmente diferentes, es más, dentro de la policía, el general Salinas lo que hace, por lo menos lo que yo percibo, es tratar de regresar a la base operativa anterior de la policía, tratando de jalar a algunos oficiales que en el caso del comisionado Asensio, cuando él era el director, los tenían allá tirados como asesores y todo ese tipo de cosas. Y estaba generando una pugna interna dentro de la Policía Nacional misma. Esa pugna viene desde hace rato, es decir, eso viene casi desde que surge la policía. De acuerdo. En ese tema, ¿cómo se posiciona la tregua? Es decir, ¿la tregua surge como una creación propia de Munguía Payés o no es algo que se venía trabajando desde la gestión de Manuel Melgar? Es una de las grandes incógnitas. He tenido información que ya desde que Munguía Payés estaba en el Ministerio de la Defensa, de alguna manera, ya se le habían acercado personas como para decirle, mire, esto puede ser una posibilidad, esto puede ser un enfoque. Había informes de inteligencia de Estado, que por cierto se filtraron a los medios, de que después de las elecciones las pandillas habían evaluado que era necesario cambiar su método de delinquir,
porque estaban percibiendo que ellos estaban perdiendo la base social. ¿Por qué? Porque muchos de los delitos se estaban centrando en sus propios vecindarios, cosa que antes no pasaba. Entonces, ellos evalúan el tema y entonces dicen es necesario cambiar la forma de actuar. Y eso significaba subir a otro tipo de delitos, es decir, extorsionar a las empresas más grandes, dejar de extorsionar al dueño de la tienda, ese tipo de cosas así. Inclusive se hablaba dentro del informe de pasar a secuestros de altos ejecutivos y cosas de ese tipo, es decir, ya un delito más corporativo. Eso se filtra unas semanas antes del anuncio de la tregua. No sé si la filtración fue intencional como para potenciar la tregua, pero también hay que recordar que la tregua surge a oscuras, es decir, pareciera que el objetivo inicial no era hacer pública la tregua, sino que más bien hacer públicos los resultados de la tregua. Y no fue sino que hasta que el Faro filtra, obviamente se lo filtran dentro de este conflicto de los oficiales que le estoy diciendo, para mí gente afín al frente dentro de la policía, ¿son quienes filtran? Molestas porque están los generales dirigiendo el sector, filtran la información, ¿verdad? Entonces ahí es que todo cambia, todo el concepto y creo que mucho de lo que hemos pagado como factura de toda discusión de la tregua viene de la forma en que surge comunicacionalmente hablando. Muy bien. Los pandilleros han dicho en algún momento de que distintos gobiernos se le han acercado en el pasado también para tratar de hacer bueno, se han acercado para conversar y para tratar de regular ese tema. Mientras usted fue ministro de Seguridad Pública, ¿existió ese acercamiento? Tal cual. Es decir, siempre han existido, o sea, pero con enfoques totalmente diferentes. En mi caso, quien veía la parte social, digamos, la parte no de combate delincuencial, era el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Él era el responsable de toda la parte de la prevención. Y dentro de la labor de prevención tenían que hacer en los territorios, de alguna manera, algunos acuerdos con los gobiernos locales, con las comunidades, y eventualmente, porque también actuaban en la parte de rehabilitación de centros penales, ellos abrían bibliotecas y facilidades ahí. Hubieron un par de ocasiones en las que se rumoraba que en esa época, yo no sé si usted recuerda, hubieron un par de incidentes donde las pandillas se pelearon entre ellos. Y hubo un caso terrible en Ciudad Barrios donde jugaron fútbol con la cabeza de alguien. Sí. Es un caso bastante penoso. Entonces, dentro de la política de controlar los centros penales, sí recuerdo que alguna que otra vez funcionarios del Consejo fueron a conversar con ellos para tratar de bajar los niveles de conflictividad dentro de los centros penales. Pero nunca hubieron concesiones en el sentido de decir yo te voy a sacar de un lugar donde te tiene catalogado el Consejo Delincuencial, yo te voy a sacar porque es parte de los acuerdos. No, era más bien una lógica para desactivar rumores, porque muchos de estos conflictos se han dado por mala información. Entonces, sí. Eso sí ha pasado, pero tanto como hablar de una negociación o una tregua, no. Es decir, eran puntos muy puntuales, en situaciones bastante concretas, donde lo que se quería era evitar muertes dentro de, fundamentalmente, los centros penales. ¿Y el gobierno qué ofrecía a las pandillas para evitar esa escalada de violencia? Más que todo información, porque es que lo que sucede allí, por ejemplo, esto de Ciudad Barrios, que lo tuve que estudiar bastante bien, todo arranca por una discusión en Santana. ¿Sí? Resulta que alguien va y mata a un mecánico que era ex pandillero. Este ex pandillero era de la pandilla del Directo. Y resulta que los de la pandilla le llegan a contar que había sido un homicidio en venganza de la otra pandilla. Y resulta que la otra pandilla no tenía nada que ver, era simplemente un tema de celos entre el mecánico con alguien más. Pero como no tuvieron la información correcta y los jueces entraron a interferir con la administración, resultó que los jueces no creyeron la potencialidad del conflicto.
Y cuando los jueces se retiran, que se retiran como a las 2 de la tarde, resulta que ya para ese momento el clima de necesidad de venganza era muy fuerte. A las 6 de la tarde estaba explotando un conflicto simplemente por mala información. Es decir, el gobierno venía a resolver problemas internos, muy personales por ahí entre cabecillas y pandillas. ¿Vendrías a ser el mediador entre esa relación entre las pandillas? Más que mediador, es que era un tema de convencimiento, en el sentido que no había razón para esos conflictos. Porque, por ejemplo, si se hubiera manejado bien lo de Ciudad Barrio, hubiéramos evitado todo eso. Porque ahí lo que pasa es que la violencia entre ellos, cuando se da, es de una fuerza impresionante. Por eso, venía a traducir malos entendidos el gobierno. Exactamente, ¿verdad? Okay. O sea que es natural, es una de las funciones lógicas del gobierno. Excelente. Yo tengo que ir a un primer corte, vamos a seguir hablando sobre ese tema, porque también me interesa conocer su opinión sobre las nuevas designaciones en el Ministerio de la Policía Nacional Civil y poder ir también pensando cuál va a ser la estrategia en este próximo año de gobierno. Vamos a un primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Francisco Bertrán Galindo. Él es exministro de Seguridad Pública y es actual también representante legal de la empresa Enel Green Power. Hablamos sobre seguridad pública en este bloque y bueno, terminamos también ya de hacer como un tanto revista de la gestión Manuel Melgar y David Munguía Payés a rasgos muy generales. Yo quiero conocer también de su opinión cómo ha visto el cambio de funcionarios al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Policía Nacional Civil, porque si bien usted ha descrito un quiebre en cuanto a la estrategia de Melgar a Payés, ¿existe ese mismo quiebre ahora con Perdomo al frente del Ministerio de Justicia? Pues fíjese que viendo los discursos, porque yo no he conversado con el ingeniero Perdomo, pero viendo los discursos me parece que le está dando un giro comunicacional, y es que, como le decía al final del bloque pasado, gran parte del problema de la tregua es estrictamente comunicacional. Es decir, es la forma en que se trató de hacer eso y las mentiras que se fueron montando en los discursos cuando eso se hizo público. Entonces quedó la sensación que el gobierno había hecho un acuerdo y que ese acuerdo no se sabía de qué se trataba. Esa falta de transparencia creo que es lo más ha contaminado toda esta cuestión. Porque si las pandillas han hecho un acuerdo entre ellos de ya no pelear, pues eso está perfecto, pero es un tema de las pandillas, ¿verdad? Es decir, así como ellos fueron los que se metieron en la guerra entre ellos, el que ellos la terminen, perfecto. Pero no entiendo por qué el gobierno ahí tiene que hacer concesiones. Ahora, si el gobierno hace concesiones y como respuesta recibe concesiones de las pandillas, pues ahí hubo un acuerdo del gobierno. Pero ese acuerdo del gobierno es el que nunca se ha querido reconocer. Entonces, me parece que Ricardo lo que está tratando de hacer es como hacer un giro al concepto, que me parece un giro interesante, que lo señalamos en su momento, porque independientemente de lo que yo pueda pensar sobre la tregua, el hecho que entre ellos ya no se matan, eso es una realidad. Pero por el otro lado, la fase siguiente, que le llamaron la fase 2 de los pueblos seguros, que creo que fue mal planteada y mal conceptualizada en la forma en que se le puso a la sociedad, pero eso no quiere decir que dentro de eso no haya elementos altamente positivos. Y me parece que es lo que el ingeniero Perdomo está tratando de hacer, es decir, hacerle un cambio comunicacional al fenómeno de los pueblos seguros y llamarlo más bien una alianza ciudadana o una cosa por el estilo. Que me parece que hace sentido, es decir, el empoderar al gobierno municipal y a las comunidades a que tomen el control de sus propios territorios y que tengan el apoyo y el respaldo del gobierno central vía apoyo de la policía y vía recursos del gobierno central, me hace todo el sentido del mundo. Quiero entender, si hubiera estado bajo su gestión, bajo su responsabilidad como ministro de Justicia y Seguridad Pública, es decir, usted se hubiera apostado a este proceso de tregua, solo que la forma de comunicar hubiera sido distinta, es lo que estoy entendiendo. Es decir, sus señalamientos no van tanto al fondo del proceso, sino a la forma en que se comunica. No. Es decir, ninguna sociedad le conviene que sus grupos delincuenciales se maten entre ellos. Por una razón muy sencilla. Hay daños colaterales. Correcto. Y esos daños colaterales son terceros que no tienen nada que ver en el problema, pero que terminan muertos. Ahora, y por otro lado, cuando las pandillas o las mafias pelean entre sí, hay una escalada de violencia
que tiende a ser cada vez más grosera y más exponencialmente, visualmente violenta, para mandar mensajes entre ellos y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacen las fuerzas policiales cuando esto pasa? Tratan de irse al surgimiento del problema, porque generalmente cuando esto nace a base de algún malentendido, alguna venganza, algo que pasó. Entonces tratan de desactivarla a partir de ahí, no de negociaciones. ¿Cuál es esa raíz? Generalmente este tipo de cosas tienen que ver con que alguien se pasó de la línea del territorio y hubo una primera muerte o unas 2 primeras muertes. Y esas primeras muertes quedan sin resolución. Es decir, la propuesta es mayor presencia de la policía dentro de esos territorios para delimitar fronteras. Dentro del sector para delimitar fronteras, sabiendo que existen, porque es un tema que esto es un enfoque práctico en esta parte, pero no de negociar, porque es que donde entra el problema es cuando el gobierno cede a determinadas cuestiones que le piden, en teoría, los mediadores, pero no fueron los mediadores, fueron solicitudes de los pandilleros. Pero lo que pasa es que el gobierno pide concesión en cambio, y eso, para mí, eso se llama una negociación del gobierno con las pandillas. Y esa es la parte que yo he señalado que me parece que es un error gravísimo, ¿verdad? Porque si lo hago por esto, lo puedo hacer por otro. Entonces empiezo en un proceso de desinstitucionalización del proceso. Entonces yo creo que si yo hubiera buscado la manera de desactivar esa batalla entre ellos, pero era a partir de la fuerza policial que garantizara un status quo. No a través del diálogo entre las pandillas. Al menos yo no lo hubiera fomentado. Ahora, si un ciudadano o un grupo de ciudadanos activan ese diálogo entre ellos, pues yo no le veo ningún problema. Es decir, el ciudadano no está haciendo nada malo. Y si el ciudadano necesita algún apoyo de seguridad del gobierno, pues se le da. Es decir, es una labor ciudadana correcta. Tal como usted lo ha descrito, es como se presenta desde este gobierno, el proceso de la tregua. No, porque es que el problema es que... Han dicho que los mediadores son Mijanco, Colindres, y el gobierno solo ha venido a sumarse a lo que se requiera para... Sí, pero ese es un discurso después este es como el 4º discurso, en donde claramente hubo una negociación del gobierno con las pandillas. Es decir, mi punto es el siguiente: no podemos esperar que las pandillas las hayan movido de los centros penales que los movieron y les hayan dado las facilidades de los centros penales que les dieron, incluido la capacidad de comunicación con sus bases. Esa cuestión tuvo que tener una contraprestación. Correcto. ¿Y cuál fue la contraprestación? Que dejaron de matar soldados y policías y dejaron de matar gente del transporte. Okay. Entonces, esa es una negociación ya de gobierno-pandilla, ya no es un tema de los mediadores. De acuerdo. ¿Me explico? Quiero hablar del discurso. Usted hablaba del discurso, es un aspecto importante también dentro de cómo entender también esa estrategia. Ha dicho, bueno, por lo menos a nivel de comunicación, Perdomo ha hecho sus intentos por hacer un cambio respecto a Munguía Payés. Es decir, se escuchan cosas que nunca se hubieran escuchado por parte de Payés respecto a las pandillas. ¿A qué responde esto? Porque también está acá muy fuerte la presencia de Estados Unidos. El fiscal general de la República se ha pronunciado también totalmente en contra sobre este proceso. Vemos también al partido de la oposición con una estrategia clara en contra del proceso de la tregua. Es decir, ¿por qué el cambio de discurso también ahora responde a alguna de esas causas que le he descrito? Yo creo que responde buena parte a eso, y hay que agregar que en todas las encuestas, en todas las consultas ciudadanas, los ciudadanos desconfían de la tregua y no la ven bien. Entonces yo creo que el gobierno mande el mensaje que está en favor de los delincuentes y no de las víctimas. Es un tema que tiene un alto costo para el gobierno. Y yo creo que el ingeniero Perdomo en eso comprende bastante bien todo esto. Entonces está tratando de hacer ese giro. Y si usted se fija, ya los discursos son las pandillas, o sea, las pandillas deben declarar que van a dejar de ser organizaciones delincuenciales. Las pandillas tienen que pedir perdón a las víctimas. Necesitamos hacer una ley de reinserción y todo ese tipo de cosas, que ya son enfoques más institucionales, más como debieron ser desde el inicio probablemente. Ahora, ese discurso entonces está totalmente inserto a la dinámica electoral. Ahora, digamos, responde a encuestas, responde a percepciones. ¿No es peligroso esto? Es peligroso, pero creo que el ingeniero... Yo tengo en lo personal mucha confianza en el ingeniero Perdomo. ¿Usted cree que es una persona idónea en el cargo? Creo que sí, por varias razones. Uno, es un hombre con experiencia política del
del nivel que hay que tenerlo para tener el ministerio. Y segundo lugar, viene de la Oficina de Inteligencia de Estado. Esta es una oficina que, si bien es cierto, no judicializa casos, sí conoce la situación de seguridad del país, porque esa es su tarea, solo que lo conoce desde la perspectiva de la inteligencia. Entonces, ellos saben quiénes son los carteles, ellos saben quiénes son los oficiales con problemas dentro de la policía, quiénes son los mejores oficiales dentro de la policía. En teoría deberían saber cuál es la estructura de las pandillas. Es decir, alguien que venga de la Oficina de Inteligencia y lo pasen al Ministerio de Seguridad, tiene toda la información que necesita para poder hacer un buen combate. Qué gracioso, porque cuando se presentó este caso en el cual el CIRRA y el Viejo Lin estuvieron en un programa de televisión con Toby Jr., cuando se le preguntó al ministro Perdomo, él dijo que desconocía la situación. Entonces, causa gracia de que quien venía de la dirección de la Oficina de Inteligencia del Estado no conozca el organismo de inteligencia. Él tiene que decir lo que tiene que decir, es decir, pero yo me imagino que lo sabía, es decir. Ahora, hay que recordar que la Oficina de Inteligencia no es una autoridad operativa, es decir, él no tiene capacidad para darle, él no tenía, y el nuevo tampoco lo tiene, capacidad para darle una orden a un ministro y decir no haga tal cosa, no, claro. Pero que lo conocía y que pasó. Y si fue tan público, yo me acuerdo que en Twitter Paolo Luer 10 minutos antes lo dijo, dentro de 10 minutos en el tabernáculo tal van a estar el CIRRA, o sea, no lo hicieron escondido. Correcto. Así que creo que él sabía de eso. Ahora, que probablemente estaba recién llegado, y pasó la cuestión y uno está todavía tratando de entender cómo están las cosas y ¡fum!, le pasan algo así, pues ni modo, ¿verdad? Pero ¿lo justifica entonces usted esa respuesta de perdón? Me parece comprensible. Okay. El presidente seguramente sabía. ¿Cómo lo ves? Yo pensaría que sí, yo pensaría que sí. Es que lo que pasa allí es que una cosa de esa magnitud no se hace sin conocimiento de las autoridades, por lo menos del ministro en funciones cuando se dio el permiso, que fue cuando estaba el viceministro que renunció, que estaba el encargado del despacho. Creo que las autorizaciones fueron dadas 2 o 3 días antes, cuando todavía el ministro Perdomo no estaba. Ahora, eso no puede ser que un director de centros penales haya dado exclusivamente ese permiso. Tuvo que ver algo. Eso tiene que ser consultado a nivel. Ahora, lo que pasa es que se habían metido en una dinámica perversa de pensar que, como esta lógica de que los pandilleros eran 500,000 de gente, con las familias y con todo eso, y que dentro de esa lógica conformaban un componente electoral, entonces los candidatos estaban actuando con prudencia en relación a esta población. Yo creo que eso generó un spin positivo dentro de la gente que estaba en eso, es decir, estamos hablando de los mediadores, Paolo Luer y toda esta gente del gobierno, que creyeron que podían escalar el tema comunicacional. Y yo creo que ese fue un error, obviamente. Esta reacción, el hecho de plantear esta entrevista de forma pública, ¿no responderá también como una respuesta también a los ataques que se está recibiendo el proceso de la tregua? Es decir, la tregua continúa, está acá presente, tenemos también a las pandillas dialogando de forma abierta. ¿No es como una reacción también a esos ataques que se está recibiendo en ese contexto del proceso de la tregua? Puede ser. Yo cuando escuché parte del discurso de los jóvenes pandilleros, estaban diciendo varias de las cosas que se les ha pedido que hagan. Correcto. Por ejemplo, pedir perdón, decir que ellos ya no van a seguir en la delincuencia. Es decir, el discurso comunicacional no era del todo malo. Es decir, si eso se hubiera hecho en el marco de una política de Estado, probablemente hubiera sido algo bueno, es decir, algo que impulsara a los muchachos que están afuera de la pandilla a dejar de delinquir. El problema es ese manejo ambiguo que se le ha dado a este fenómeno de que de repente es política de gobierno, de repente no.
Entonces, la forma en que se planteó, que no era una forma de política de gobierno, sino más bien como un éxito comunicacional del hermano Toby hijo, fue, creo yo, la parte más chocante. Pero yo le aseguro que si esto hubiera sido una cuestión estructurada, donde el gobierno está planteando una desactivación de la pandilla como organización delincuencial, y dentro de eso los pronunciamientos de sus líderes históricos, como decir, mire, nosotros estamos dispuestos a abandonar esto y tal, probablemente hubiera sido algo mucho más positivo. Excelente. Yo tengo que ir a un corte nuevamente y tengo algún par de preguntas para ir cerrando ya con este tema y meternos al otro que queremos conversar con usted. Vamos a un siguiente corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Mire, hay una cuestión y es que nosotros hemos descrito cómo surge el proceso de la tregua, cuáles son los cuestionamientos, pero lo real es que la tregua está. Y bueno, nos encontramos también, como hemos dicho, dentro de un escenario preelectoral y es importante saber, bajo su visión, qué es lo que se debe hacer, es decir, en más, porque ahora ya Arena ha dado una posición clara de no continuar con el proceso. Y sobre eso específicamente, ¿usted no cree que es una propuesta contraproducente el hecho de pronunciarse de esa forma? Por eso yo le preguntaba que a nivel discursivo no es peligroso sentar una posición clara en un contexto electoral sin tener en cuenta esas consecuencias, porque el proceso está, es decir, y ha reflejado los resultados que ya hemos dicho que son reales. ¿Cómo es? Pero es que hay que separar. El tema de que las pandillas no se maten es en interés de las propias pandillas. O sea que ahí creo que el gobierno nada tiene que hacer, ni pienso que lo que haga el gobierno complica la conveniencia de las propias pandillas. ¿Eso tampoco se traduce en que un próximo gobierno, al decir que no apoya o que no negocia con las pandillas, no va a dejar de invertir en lo social específicamente de forma compensada? Vamos por parte. Ese es el acuerdo de las pandillas. Ahora, el problema es que la pandilla además tiene una expresión territorial concreta, con base social, o sea, no es un simple cartel. Entonces, el fenómeno de la pandilla sí hay que tratarlo en un contexto de política de Estado. ¿Eso qué significa? Que si ya arrancaron conversaciones entre el Estado con los líderes de las pandillas, que déjeme decirle que parte del problema era que el gobierno no sabía quiénes eran sus líderes. Si ahora resulta que el gobierno ya conoce quiénes son sus líderes, porque dentro de la Mara 18 hay un conflicto entre el viejo Link con el nuevo liderazgo de los revolucionarios, no es como es que le llaman, o los extranjeros. Entonces, ahí hay un problema que hay que comprenderlo bien. Pero bueno, una vez comprendido ese punto, para mí lo que el gobierno tiene que hacer ahora, con la información que tiene, es lanzar un programa tipo lo que Uribe hizo con los paramilitares. Es decir, tiene que ponerlo de frente a la sociedad. Uribe fue señalado por violaciones a derechos humanos, precisamente por una estrategia de ese tipo. Pero no en esa materia, fue en otra materia. En el tema de los paramilitares, lo que Uribe hizo fue plantear el hecho de que si una banda paramilitar reconocía sus delitos, entregaba sus armas y estaba dispuesto a cumplir las penas legales que la ley especial le daba, ellos podían reinsertarse. Okay. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si, por ejemplo, por homicidios les tocaba 30, 40 años, se dio una ley que podían cumplir solo 10. Pero en tanto y cuanto pidieran perdón a las víctimas, entregaran todo lo que tenían y que desactivaran. Es decir, fue una lógica de decir, confiesen ante la sociedad, pidan perdón, desactívense y cumplan por lo menos una parte de la penalización. Eso supone una fuerza pública muy fuerte, capaz de que si ellos dicen que no, pues va a ir a combatirlos, porque de lo contrario no tienen ningún incentivo para hacerlo. Es decir, el tema es o te combato y probablemente te mate, o tú cedes y hacemos estos acuerdos. Entonces, la primera pregunta que hay que hacer, si en este plan de política el país está listo para que la fuerza pública cumpla su papel. En caso que la pandilla diga, mire, entre nosotros no nos matamos, pero a la sociedad sí la matamos. Si eso pasa, la fuerza pública tiene que estar lista para actuar. Eso no logro terminar de entenderlo. ¿Cómo es que la sociedad debe estar lista para que la fuerza pública actúe? ¿A qué se refiere con eso?
El problema es que la policía ha tenido un déficit operacional en forma territorial. El territorio lo soltó. Y cuando soltó el territorio, la autoridad real en muchas comunidades es la pandilla. ¿En qué momento lo suelta? En varios momentos. Al inicio, cuando la pandilla era débil, dejó que creciera. Y cuando la pandilla fue fuerte y se lanza el plan Mano Dura, y la fuerza pública toma control del territorio en esta zona, La Campanera, Soyapango, Ilopango, Apopa, cuando la fuerza pública sale después de la declaración de la inconstitucionalidad de la ley, entonces suelta el territorio y la pandilla regresa con mucha más fuerza, con mucha más fuerza. Es lo que le está haciendo falta también a la fuerza pública es tener mayor margen de maniobra para el territorio, es decir, más fuerza, hablemos en los términos que son, más fuerza represiva en el territorio, lo que falta. Una actitud más proactiva en el tema, vamos a ver. Usted ha escuchado ya varias historias, y yo lo he escuchado de viva voz, de vecinos que se quejan que hay una casa destroyer a media cuadra del puesto policial. Y la policía no hace nada. La policía sabe que en determinada zona ha regresado un marero, y desde que regresó empiezan a activarse los procesos pandilleriles en una zona que antes no tenía, y el puesto de policía lo sabe y no hace nada. A eso me estoy refiriendo, es decir, la policía tiene que tomar conciencia que su responsabilidad es que no le tomen el territorio, que el territorio lo tiene que controlar la fuerza pública, obviamente bajo dirección civil. Tampoco estoy hablando que se militarice el territorio, pero nunca va a haber autoridad civil capaz de hacer valer su autoridad si la fuerza pública no lo respalda. Entonces, para mí, ¿qué es lo que vale la pena rescatar? Vale la pena rescatar la voluntad de los alcaldes, de ellos decir, yo me voy a meter a tomar control de mi territorio. A mí esa es una decisión clave en el proceso de seguridad del país. Entonces, lo que el gobierno debe hacer, a mi gusto, es formular un plan de apoyo al gobierno local y a las comunidades a que tomen el control del territorio, apoyo con el ejército, con la policía y con programas de sostenimiento, porque tampoco, como yo le decía, no podemos dejar de desconocer que la pandilla es un fenómeno social, además de delincuencial, que tiene toda su característica y hay que combatirlo delincuencialmente. Socialmente es una realidad, entonces también hay que trabajar sobre la base social de la pandilla. Perfecto. ¿Sabe que dentro de esta explicación que usted nos hace, uno entiende entonces de que en la medida que se desplaza una política de mano dura, surge también este mayor empoderamiento de las pandillas para que vuelvan a tomar el territorio? Es correcto, sí, es correcto. Sin embargo, se escucha desde otro punto de vista y se dice que sucede todo lo contrario. En realidad, una política de mano dura recrudece también la violencia y hace una mayor respuesta y reacción de las pandillas. Es correcto, pero si usted se lanza en una política de mano dura consciente de lo que está haciendo, no en un plan comunicacional, sino consciente a lo que va es a clandestinizar las pandillas. Cuando usted clandestiniza la pandilla pasan dos cosas. Sí. La pandilla pierde la base social que tenía, porque ya no se pueden manifestar en las calles como pandilla, y los obliga a que se escondan. Al esconderse, los convierte en una banda delincuencial especializada en delitos, es decir, ya se convierten en algo mucho más peligroso, si lo quiere ver en ese sentido. Pero usted desarticula su soporte social. Entonces, cuando se lance en uno de estos programas, tiene que estar claro que lo que va a suceder es que la parte delincuencial de la pandilla se va a volver más violenta. Pero como usted ya lo sabe, y está preparado, se prepara para esa parte de la violencia. Bajo esa lógica, no fue previsible, no se preparó Francisco Flores cuando aprueba se propone una ley antipandillas. ¿Se tenía en cuenta también lo que podía recrudecerse al excluirlos, al marginarlos? ¿Cree que faltó esa parte de preparémonos para lo que viene? Bueno, yo me acuerdo, no le sé decir, porque yo ya no era ministro en esa época. No era. Pero yo tengo la impresión que él sí estaba claro de eso. Lo que pasa es que todo el proceso supone lo siguiente.
La fuerza policial entra, retoma el territorio, pacifica el territorio. Una vez lo ha pacificado y ya tiene pleno control, empieza a empoderar a las fuerzas del gobierno civil, es decir, las comunidades, el alcalde, toda esa cuestión. Y empieza a retirar las fuerzas de tarea, dejando fuerzas de policía normales para que controlen ese tema. Si el proceso se hace ordenadamente y en el tiempo necesario, la pandilla ya no regresa. Territorialmente hablando, estamos hablando de ese fenómeno social delincuencial, estamos hablando de la comunidad, de las campaneras, de la ciudad y tal. Ya la pandilla ya no regresa, está clandestinizada. Entonces, cuando se clandestiniza, lo que hace son delitos especializados y los combaten las unidades especializadas. Pero el problema fue que cuando la policía sale, que tenía control territorial, en ese momento tenía control territorial, la policía sale, suelta el territorio y ahí se genera un problema que la gente no lo habla. ¿No? Yo estoy sorprendido de que digan que simplemente que el problema de la mano dura fue el problema de la... No, es que fue la salida del plan de mano dura. Por eso preguntaba quién lo suelta, porque posteriormente viene también un gobierno de Tony Saca y él también tiene una política orientada en ese sentido. No, pero es que la inconstitucionalidad de la ley se declara en época del presidente Saca. Y cuando esa fuerza policial sale, si usted fija, cuando comienzan a subir los homicidios, es después de la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Y comienzan a subir poco a poco, pero estaban en 5, después llegaron a 9, después llegaron a 11, hasta que en la época del presidente Funes llegaron a los 18. Excelente. Yo tengo que cerrar ya ese tema, pero me interesa abordar un punto importante. Francisco Flores, se ha conocido, está ahora muy cercano a Norman Quijano, asesorando en el marco de su campaña. Usted fue su ministro, es decir, ¿es previsible lo que se viene en la estrategia de seguridad de Norman Quijano de llegar a ser presidente de la República? El tema de la mano dura, no. No creo que el candidato hable. Yo creo que en el caso del candidato Quijano hay que verlo más bien en su experiencia municipal. Y me parece que la experiencia municipal del candidato está más enfocado en esto que yo le decía, del control, del empoderamiento del gobierno local y de las comunidades, que en un enfoque de mano dura. Lo que creo que sí, él, bueno, ya lo dijo, está en desacuerdo con esos acuerdos extraños con las pandillas, pero mi percepción es que su concepto de la seguridad va más focalizada a ese tema comunitario que yo le decía. Él habla y le apuesta a recuperar espacio público, dice de que los ciudadanos en determinados territorios deben de avanzar, deben de tomarse ese territorio. ¿Cómo se entiende esa lógica también? ¿No es contraponer sociedad civil también un poco con la actividad? No, es que la lógica es lo que yo le digo, es decir, la fuerza pública, y cuando le digo fuerza pública es los CAM, la policía, si es necesario el ejército. Primero tiene que tener una operación de intervención territorial, tiene que sacar a la pandilla de la actividad cotidiana de la calle. Una vez el ciudadano se sienta tranquilo, que ya está en control la fuerza pública de su colonia, de su barrio, lo que sea, el ciudadano mismo trata de incorporarse, porque quiere tener control. Entonces, la tarea de la policía en ese momento es ir transfiriendo a estas entidades el control, con apoyo del gobierno local, porque eso es fundamental, pero además dejando una policía dispuesta a responder en el primer momento en que se reciba una señal de que están regresando los pandilleros. ¿No se va a caer en un estigmatismo, una criminalización de pobreza, de zonas marginales, el hecho de plantear una propuesta de ese tipo? Yo creo que es al revés, porque en la medida que mire, en la base de la población, el problema de seguridad es tan grave que no es una cuestión ideológica. La ideologización del problema surge en los niveles altos. No, digo, estigmatización también. O sea, es que no hay estigmatización, porque es la misma comunidad la que se incorpora. Okay. De acuerdo. Bueno, perfecto. Yo tengo que ir a un nuevo corte. Yo creo que ha quedado claro también sobre ese punto. Tengo que agotar el tema Selenel porque me interesa también que usted nos actualice. Con gusto. De manera que hemos pasado ya a revisar esto. Vamos a nuestro último corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Señor Bertrán Galindo, yo quiero que usted nos actualice sobre cómo está la situación en torno a Selenel, las investigaciones que hace tanto la Asamblea Legislativa como la Fiscalía
teniendo en cuenta que usted es representante legal por parte de la empresa Enel. Bueno, quizás si me puede actualizar cómo viene esto, porque tengo entendido, y quizás vamos a utilizar eso como disparador, que bueno, unos días atrás el ex superintendente de la CIGET, Ernesto Lima, fue citado en la Asamblea Legislativa para conocer su postura sobre esto. Generó reacciones el hecho que él respondiera que no conocía nada sobre el contrato, es decir, él decía no conocí nada sobre cómo se hizo este contrato entre el acuerdo de accionistas también entre CEL y Enel. Me llama la atención eso, ¿cómo fue posible que un superintendente no supiera en este momento la situación? Porque dentro de la ley esa no es una de las atribuciones del superintendente. Pero esa de las concesiones. Sí, pero es que son dos cosas. Dar la concesión implica a una entidad darle lo que se le llama una contrata. En esa contrata usted le dice, usted puede hacer uso de esta área y en esta área puede hacer exploraciones y si las hace bajo determinadas condiciones, entonces yo le garantizo que le doy la concesión para que usted explote lo que usted encuentre ahí. Esa concesión se la da CIGET por Ministerio de Ley, porque ya la tenía la CEL, pero como la CEL se la traslada a la GEO, la CIGET la confirma a la GEO. Es decir, la que es concesionaria de eso es la GEO. La GEO es una persona jurídica. Lo que pasa con las personas jurídicas es que tienen accionistas, en este caso porque es una persona jurídica por acciones, entonces tienen accionistas. Dentro de los accionistas pueden haber cambios de los accionistas. Dependiendo de la legislación, los cambios son informados o no al superintendente. En el caso, por ejemplo, de la legislación bancaria, si el cambio del accionista es lo que se llama, es un accionista relevante, a partir de un cierto porcentaje, que no recuerdo, creo que el 5, el 7%, están obligados a informar de la negociación a la superintendencia. Y la superintendencia evalúa la calidad del nuevo accionista, porque lo que no quiere es que ahí se meta alguien que tenga órdenes de captura o que se presuma que es un lavador de dinero, ese tipo de cosas. En el caso de la ley de energía, la ley decía que las concesiones se podían transferir. En caso que se transfiriera la concesión, sí debía notificarse a la CIGET. Pero el cambio de acciones dentro de la empresa dueña de la concesión o beneficiaria de la concesión, más bien dicho, eso no se tenía que reportar. Entonces, por eso es que ni el superintendente Triguero ni el superintendente Lima tuvieron conocimiento de eso, pues no era, o sea, tuvieron conocimiento oficial en el sentido que se le mandaron una carta, pero sí tuvieron conocimiento público porque todo el proceso fue bastante público. En su momento se publicaron artículos en los periódicos, noticias en los medios de cuando se firmó el contrato, lo que implicaba el contrato. Cuando se inicia la licitación se informa públicamente, es decir, esto es un tema que fue bastante público lo que sucedió. No los detalles del proceso, pero sí el inicio del proceso y la concesión final y la firma del contrato. Bajo eso entonces se justifica el hecho de que el superintendente Lima no conociera del contrato. Sí, no lo tenía por qué puede saber. enterarse del proceso, pero no del contrato como tal. Exacto. El contrato no era obligación que se le presentara al superintendente. Yo quiero conocer también qué valoraciones hace usted sobre este acuerdo de accionistas, porque en algún momento también el abogado de CEL, Juan Pablo Córdoba, ha dicho que acá existió una extralimitación de las partes en este acuerdo. Habla específicamente sobre el tema de la capitalización de la inversión, ¿no? Y cómo progresivamente se fue adquiriendo mayor acciones sobre la GEO. ¿Cuál es su valoración sobre esto? Creo que realmente existió una extralimitación de las partes al ceder de esta forma, en esta fórmula, la adquisición de las acciones de la GEO. No creo, porque primero no hay una cesión de acciones, eso es un tema importante. El fenómeno de la capitalización no implica que yo le compro acciones preexistentes al socio. Correcto. ¿Cuál es el fenómeno? Usted tiene una sociedad, usted es dueño de una sociedad que ha invertido $5 millones en lo que tiene, digamos en este negocio. Pero usted necesita crecer, necesita tener otro estudio con otros equipos, con otra maquinaria, y no tiene el dinero. Entonces usted llama a otro socio y le dice, mira,
voy a ampliar mi capital, ¿verdad?, a otros 5 millones, para decirle algo. Pero yo no los tengo. Dame tú los equipos, ¿verdad?, compralos, traelos, los aportás a la sociedad y después yo, en lugar de darte dinero, te canjeo por nuevas acciones. Usted aumenta el capital a 10 millones, usted lo tenía en 5, correcto, aumenta en 10 y esos 5 nuevos se los da en pago de la inversión a su socio. Entonces, usted siempre mantiene sus 5 millones, nunca pierde sus 5 millones, siempre está con lo mismo, es más, va creciendo en cierta manera en cuanto el valor contable vaya subiendo. Pero usted mantiene su inversión, nunca cede sus acciones. Eso es lo que pasa con la GEO. La GEO, el gobierno siempre mantiene sus acciones. El gobierno le cede las acciones a una SA, pero no es a Enel, sino a una SA que se llama INE, que es una sociedad que la CEL es dueña. Entonces, INE, las acciones que tiene son acciones por inversiones hechas. ¿Ya? La discusión no surge ahí, la discusión surge en un proceso que era si la GEO podía hacer inversiones con fondos propios o necesariamente tenía que recurrir a aportes de los accionistas. Esa es la discusión. Y la razón de esa discusión es porque la GEO decide hacer inversiones con unas utilidades que debió repartir y no reparte, y le llama a ese dinero fondo propio. Entonces, lo que se va al arbitraje es esa discusión. El tribunal dice, fue incorrecto que la administración de la GEO usara el dinero de los accionistas, sin permiso de los accionistas, para hacer esas inversiones, cuando el accionista italiano había dicho, yo voy a ser el financista de esta cuestión y lo voy a canjear por acción. Tanto que le obliga a que le reponga las utilidades a los socios y le reconozca los intereses del periodo que hizo uso de esos fondos de los socios. Entonces, eso es lo que realmente pasa. O sea, no hay, como le digo, ninguna... Entonces, yo no entiendo lo que Juan Pablo pueda llamar la sobrelimitación, porque es simplemente, usted está necesitando más inversión y en lugar de tomarla como un crédito, ¿verdad?, la está tomando como un canje, inversión por acción. Pero es que lo que se señala también es, y bueno, usted también ahí nos ayuda a entenderlo, es que se les es decir, es una concesión también el hecho que tienen la mayoría de acciones de la GEO a Enel, y en esa medida también el Estado pierde su control sobre el recurso geotérmico. ¿Eso es cierto? Fíjese que no, porque en el contrato de accionistas la CEL se cuidó mucho de poner una cláusula que decía derechos de las minorías. Y esa cláusula lo que le da es que no importa, el otro socio puede tener el 99%, usted puede tener el 1% si eso fuera el caso. Pero ese 1% le da derecho de vetar políticas contrarias al país o políticas contrarias a su interés como socio minoritario. O sea, el hecho de tener la mayoría no le da, en estas condiciones de este contrato, al socio que tiene la mayoría todo el poder. O sea, no es que va a poder tener una política comercial como le ronque la gana, no puede, tiene que contar con la minoría. No es que puede hacer inversiones inventadas o dejar de hacer las inversiones, tiene que contar con la minoría. Entonces, hay una serie de reglas que se ponen dentro del contrato que son lo que a mi juicio son las cosas que de verdad valen, ¿verdad? Esta es una cuestión importante. Mire, yo le voy a hacer una pregunta a cualquier persona que haga una inversión. Si usted va a invertir 1 millón, 2 millones, 3 millones, 100 millones, en el caso de los italianos, 270 millones, con un gobierno latinoamericano, y usted va a aceptar como regla que su inversión de un gobierno latinoamericano, que son tan cambiantes, tan dados a toda una serie de cosas, se la controlan funcionarios puestos por el gobierno cada cierto periodo de tiempo y bajo determinados intereses del gobierno, no lo hace. Yo no conozco inversión
privada a la par del gobierno que acepte eso. Todos ponen como regla general es que si yo entro como socio estratégico, es decir, no socio capitalista, porque el socio capitalista lo que pide es deme los dividendos y punto. Correcto. Pero el socio estratégico siempre le va a pedir como regla básica el control operativo de la empresa. Conozco otro socio que es Mitimita japonés de El Salvador, pero los inversionistas japoneses desde el inicio dijeron el control operativo es de nosotros. Por eso la exigencia también de Enel en ese sentido. Enel se conformaría, creo yo, con una acción más, o sea, 50 puntos, lo que fuera, pero que le permita tener el control operativo de la empresa. Porque es que, imagínense con estos gobiernos que de repente vienen y ponen funcionarios que nadie sabe de dónde salen, ni cómo es que llegan a saber lo que saben de la noche para la mañana. Usted ha señalado que dentro de ese acuerdo se establece una cláusula que deja protección, es decir, que por más que tenga una mayoría accionaria no pierde el control del Estado en ese sentido. En la parte estratégica, que es, ¿cuáles son las partes estratégicas? La política comercial, el tema de las inversiones, es decir, qué inversiones hacer y cómo deben ser hechas. Porque son los elementos claves para el país, es decir, lo que usted necesita es que el socio que fuera italiano, americano y todo, no venga a ponerle unos precios exorbitantes y que se lleve toda la riqueza dañando la tarifa del salvadoreño. Eso es lo que usted no quiere. Correcto. ¿Verdad? Y quiere que se hagan las inversiones, porque tampoco quiere que venga y que explote la geo a un punto tal donde se vuelva chatarra y simplemente entonces se vaya y ya. Eso no lo quiere. Entonces, esas son las dos cosas que usted tiene que controlar. Acá adentro están los dividendos también, o sea, lo que se genera... Claro, ahí está la política que es en defensa del minoritario también. Los socios mayoritarios muchas veces, cuando necesitan financiarse, no entregan los dividendos. Y quien sale perjudicado es el socio minoritario, porque lo que está haciendo el socio mayoritario es apalancándose con los dineros de su socio. Entonces, la regla del contrato es que todos los años, al final del gobierno, se van a entregar el 100% de los dividendos a cada uno de ellos, y luego de eso acuerdan las inversiones para decidir cuánto de ese dinero se va a reinyectar en la empresa. Entonces, el punto ahí es que si, digamos, él quiere seguir reinyectando fondos en la geotermia, pues lo hace una parte de la CEL. Pero puede ser que CEL necesite los fondos para explorar el Chaparral o otras represas u otras cosas, o energía solar, lo que fuera. Entonces deja que el socio italiano sea el que reinvierta sus capitales. Pero esa es ya una decisión de los socios con el dinero en la mano. Perfecto. Yo tengo que ir cerrando la entrevista, pero usted ya ha descrito, bueno, de alguna manera ha tocado temas de transparencia, ha sido un proceso que fue publicado, ha dicho usted. Se entiende también algún tipo de comportamiento por parte de Enel, en el entendido también de que es dentro de la dinámica de un socio de este tipo que exige ese control operativo que usted dice, se han establecido esas cláusulas. Entonces, ¿por qué estamos en la situación actual? Es decir, tenemos una comisión en la Asamblea Legislativa del caso, tenemos a la Fiscalía General de la República también investigándolo, algo no anduvo bien, es decir, ¿por qué? Yo creo que fue más bien que creo que cuando llegó un nuevo gobierno se percató que lo que 4 años antes era una pérdida de 4 o 5 millones por año, se había convertido en algo que generaba fondos líquidos importantes. El gobierno se enteró que era rentable, entonces, por eso el cambio. Pero en el cambio de gobierno. Yo creo que ahí hubo un enfoque, en lo personal creo, que probablemente algún grupo local visualizó que había perdido una oportunidad de invertir 200 millones para estar ganando 50 millones al año, que es bastante porcentaje fuerte. Entonces probablemente arrancó un proceso de decir, bueno, ¿y por qué le dejamos este negocio a los extranjeros cuando lo pudimos tener los locales? Es como la explicación que le encuentro al tema, porque no tengo pruebas, pero digamos uno ve la lógica y dice, esto no hace ningún sentido, que de la noche para la mañana hayan cambiado las reglas del gobierno, y entonces, y cuando uno ve lo que ha pasado dentro de la GEO y el uso de los dividendos en la INE,
que es una entidad oscura en el sentido de que nadie sabe qué pasa ahí. Y estamos hablando que recibe entre 50 a 70 millones líquidos por año de la GEO. Entonces, y una vez que entra ahí ya nadie sabe qué pasa, y después resulta que uno ve que el presidente de la CEL se paga un sobresueldo de la INE, que de los fondos que le llegan de la GEO, y nadie explica cómo se liquida un fondo de 10 millones de los abogados que pierden, en fin. Empieza un fenómeno altamente extraño y uno dice, bueno, esto explica por qué no quieren resolverlo. Así que en el momento que lo resuelvan, pierdan toda una serie de beneficios que ahora se están teniendo, y yo creo que parte de la lógica es una estructura de personas que están lucrando de esa parte. Tengo muchas preguntas todavía, pero bueno, me dicen que nos tenemos que ir. Esperamos también volver a poder entablar con usted otra conversación de ese tipo, para poder darle ya más en detalle y conocer bueno, qué es lo que está detrás, ¿no? Usted ya nos ha dejado por lo menos entrever y nos deja con la curiosidad de seguir Va a ser un gusto. abordándolo más. Muchísimas gracias por su tiempo. Placer. Gracias a ustedes también que nos acompañaron durante este jueves. Mañana nos vemos también acá, Francamente, para cerrar la semana. Y les recuerdo que esta entrevista la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, y también el reprise es a las 11 de la noche en Canal TVX. Muchas gracias.